decretada por el Estado en el periodo anterior, sin embargo, aumentó para nosotros y nosotras en 22.190 millones de euros. Respecto al sector financiero, nos encontramos, como decía antes, con la subasta CESUR, que estuvo vigente, como decía, entre la segunda mitad de 2009 y finales de 2013. Termina cayendo porque el sector energético, el oligopolio eléctrico, intenta chantajear al gobierno, curiosamente del PP, a finales de 2013, en la última subasta que hay, y el gobierno del PP, de manera totalmente sorprendente, decide anularla de manera drástica al mes siguiente, y ahora nos encontramos con un sistema de fijación de precios bastante diferente al anterior. ¿Esto para qué servía? ¿Por qué se hacía esto fundamentalmente? Bueno, pues en la subasta esta participaban una serie de intermediarios financieros, fundamentalmente, que participaban en una subasta para adelantar a los generadores de electricidad el dinero que posteriormente ellos iban a ingresar a través de las tarifas. Ese dinero no era el mismo. En esa subasta se fijaba una cifra, un precio, que era el que finalmente nos iban a traspasar a nosotros a la tarifa. Esos intermediarios iban a recibir ese precio, pero luego en el mercado diario a los generadores iba a salir otra cifra que era desconocida y que por tanto nadie sabía, y que en la mayor parte de los casos, que es lo que aparece en la pantalla, en la gráfica de la pantalla, era inferior a lo que se había fijado en la subasta CESUR, y por tanto nosotros como consumidores, como usuarios, teníamos que pagar a estos intermediarios. Es decir, estos intermediarios hacían negocio especulando con el precio de la electricidad, que finalmente terminábamos pagando, y que sin embargo transferían una parte a las empresas, a las instalaciones de producción. En los momentos en los que ese precio era beneficioso para ellos, es decir, lo que habían fijado, lo que pagamos nosotros en la tarifa, era muy superior al precio que se marcaba en el mercado, que luego se transfería a los generadores, son los momentos que pasan por encima de la línea horizontal del cero, y en el caso contrario lo inferior. Ese sobrecoste es de 1.605 millones de euros en el periodo en que estuvo vigente, y es aproximadamente del 12% superior a lo que marcaba el precio diario. Respecto al déficit de tarifa reconocido, tenéis ahí las cifras tanto del principal, del vencimiento, como de los intereses hasta 2027. Como veis, existen casi 25.000 millones de euros todavía por pagar, tanto ya digo, en el principal como en los intereses de ese déficit eléctrico, y si ya hemos considerado que el déficit en su generación es fraudulento porque no se conocen los costes reales y por tanto no se debería reconocer ese déficit, pues además la deuda, como podéis imaginar, podría considerarse todavía más ilegítima. Vamos terminando. Respecto a los resultados de la externalización de costes, en la diferenciación entre la fase de extracción de todos los elementos materiales, que como sabéis en el sector eléctrico español son la mayor parte de ellos de origen o bien fósil o bien atómico, nuclear, de uranio, nos encontramos con una violación casi sistemática de derechos humanos en los países de origen de esos elementos, como el caso del carbón en Sudáfrica, en Colombia, en Rusia. En el caso del uranio, pues también nos encontramos con países como Níger, donde, como podéis imaginar, las condiciones laborales, de salud, incluso de derechos humanos, pues no son nada razonables. Y en el caso del gas natural, que cada vez está más de moda, pues nos encontramos con una situación similar, fundamentalmente en Argelia, que es nuestro tradicional suministrador de gas natural, tanto para usos térmicos como para la utilización en la producción de electricidad.
Y en segundo lugar nos encontramos con la fase de generación, y aquí tenemos otro de los cálculos, digamos, que hemos hecho novedosos respecto a otro tipo de estudios, y donde hemos considerado el cálculo de lo que se denominaría la deuda de carbono, es decir, cuánto de las emisiones del sector eléctrico español durante el periodo han sido superiores a los límites equivalentes que marcan los estudios científicos sobre emisiones de gases de efecto invernadero. El resultado total de este cálculo es de más de 306 millones de toneladas por encima de lo que se considera que no desestabilizaría el clima, el reparto equitativo de cada una de las cargas para cada uno de los sectores o individuos a nivel mundial, y esto, para que os hagáis una idea, es del orden de magnitud de lo que emite en términos generales España dentro de sus fronteras anualmente. Y luego nos encontramos con afecciones a la salud relacionadas con todas las partes de la cadena, no solo en la fase de extracción, sino también fundamentalmente en la degeneración, principalmente relacionada con la emisión de gases al exterior y el deterioro de ecosistemas en igual medida. No me voy a detener mucho en esto porque si genera de alguna manera interés, seguro que vais a preguntar posteriormente, y es una parte quizás bastante conocida, ¿no? Bueno, otra cosa que después de hacer todo el análisis no nos podíamos resistir a no incluir era el análisis de las empresas, que al final de la historia son quienes han tanto forzado este tipo de mecanismos de transferencia de recursos de las clases populares a esas mismas empresas, fundamentalmente, como porque eran actores fundamentales de toda esta historia, ¿no? Las empresas de Unesa, que es la asociación en la que se juntan estas 5 que comentaba anteriormente, de todo el dinero transferido que puede considerarse ilegítimo, se han embolsado en el periodo alrededor de 65.000 millones de euros. El resto de lo que luego comentaré ha ido a parar o bien a diferentes impuestos o bien a elementos relacionados con los organismos controladores y de mercado. Todo parece indicar, teniendo en cuenta el volumen de esas transferencias que podrían considerarse ilegítimas, que sin esa cantidad de dinero estas empresas no serían rentables o no serían igual de rentables que en la actualidad, y hay que considerar, como comentaba al principio, que el Estado es el actor necesario sin el cual esa transferencia no se habría producido en ningún caso. Cuando bastante curioso, ¿no? Porque se habla de un proceso de liberalización que se supone que es, digamos, quitar reglas, cuando en realidad todo lo que hemos ido viendo hasta ahora es un proceso en el cual el Estado pone una serie de normas tremendamente estrictas para que se produzca ese tipo de transferencia de recursos, ¿no? Llama bastante la atención que se llame proceso liberalizador a este proceso en el que nos obligan a pagar una ingente suma de dinero superior a lo razonable, a lo que podría considerarse razonable. Además, llama todavía más la atención que la estructura accionarial de las dos empresas que controlan la mayor parte del sector, como decía anteriormente, aproximadamente el 80% de los tramos supuestamente liberalizados, es decir, el tramo de generación, el tramo de distribución y el de comercialización. Ya digo, el 80% están controlados por estas dos empresas. Iberdrola está controlado fundamentalmente por el Fondo Soberano de Qatar, ese gran país, y Endesa es propiedad 100% de Enel, que es la segunda empresa eléctrica más grande de Europa, que es una empresa italiana, controlada fundamentalmente por el Ministerio de Economía italiano, es decir, que en los dos casos
más importantes del sector eléctrico español, esas dos empresas han pasado de estar relativamente controladas por el sector público español a estar controladas por sectores públicos extranjeros. Curiosamente, llama mucho la atención que un proceso de liberalización de un sector estratégico como el de la electricidad en España haya dado las vueltas necesarias para llegar a estar controlado por dos poderes públicos extranjeros que en uno de los casos además ni siquiera sigue los patrones que podríamos decir de legitimación de la democracia liberal, como queráis llamarlo, ¿no? Y en último lugar, todas las cuestiones que consideramos también bastante importantes a recalcar, y en relación con lo anterior, es precisamente que estas empresas están en proceso de financiarización, están inmersas dentro de un proceso de financiarización de la economía, y uno de los resultados precisamente es lo que comentaba ahora mismo, ¿no? De cómo la propiedad de esas empresas o todo lo relacionado con la gestión de las empresas eléctricas no responde a intereses relacionados con la prestación de un servicio básico, entendemos, como puede ser el de la energía, en este caso la electricidad, sino con otro tipo de cuestiones diferentes, como puede ser la rentabilidad en unos mercados que no tienen nada que ver con este tipo de prestación de servicio. Bueno, algunas de estas conclusiones después de la exposición parecen bastante evidentes. Nos hemos encontrado en este periodo con sobrecostes injustificados y por tanto podrían considerarse ilegítimos por estas razones, fines diferentes a los justificados, opacidad en la fijación de precios, intereses de deudas que ya se consideraban ilegítimas, y también nos hemos encontrado con que esta situación compromete el bienestar y la seguridad de la población, no solo en relación con lo que ya he comentado, sino también con un fenómeno que probablemente os ha podido estar rondando la cabeza durante todo el tiempo, que es lo que se ha venido a denominar últimamente la pobreza energética, que no deja de ser la pobreza asociada a un bien básico como la energía, pero que además, como estamos viendo, está suponiendo una serie de problemas que no solo comprometen el bienestar, sino también la propia seguridad de la gente, ¿no? El número, aquí como no hay probablemente periodistas, esto se puede decir de una manera razonable, si no, normalmente ya sabéis que cuando esto lo dices ante periodistas, pues lo que están esperando es que aparezca un número para directamente ponerlo en el titular. Aproximadamente la estimación que hacemos de los pagos ilegítimos realizados por la población y el sector económico al sector eléctrico ronda los 80.000 millones de euros. Una cosa que no he comentado, pero que probablemente ahora que estamos hablando de cifras de dinero conviene comentar, es que todos los números que habéis visto relacionados con dinero están traducidos al valor del dinero de 2013, ¿de acuerdo? Para poder sumar las mismas cosas y que tengamos un orden de magnitud, digamos, controlable. Y luego, bueno, pues lo que hemos venido viendo, ¿no? El sector eléctrico español no es sostenible ni ambiental, ni económica, ni financieramente. Y la opacidad y las desigualdades sociales que genera este tipo de situación al menos pone en el centro del debate la calidad de las instituciones públicas que están relacionadas con toda la legitimación, entre comillas, de esos pagos que podrían considerarse ilegítimos. En cuanto al apartado de propuestas, que como decía anteriormente no es un apartado anecdótico que dejar pasar de manera rápida, el primer punto sería, entendemos, realizar una auditoría pública del sector eléctrico, fundamentalmente, con participación ciudadana, fundamentalmente en los debates sobre qué es o qué debería ser legítimo y qué debería ser considerado ilegítimo. En este sentido, a pesar de todo el esfuerzo del estudio, que como
habréis comprobado, y si no os lo reitero yo, no ha sido pequeño, hay elementos todavía que están fuera del alcance del conocimiento real, ¿de acuerdo? Y ese tipo de conocimiento es el que debería hacerse público y controlable. La cancelación de las normas que permiten o generan este tipo de pagos, eso es evidente, no solo saber que se ha hecho o se está haciendo mal, sino también cancelar lo que se considere legítimo a partir de ese proceso de auditoría, sustituir el mercado eléctrico de fijación de precios actual por uno que responda a algunos criterios razonables, que como hemos visto no son los actuales, un plan de recuperación y evolución de estos pagos ilegítimos por parte de los receptores, fundamentalmente las empresas eléctricas, proceso de reparación de la deuda ecológica que he comentado anteriormente, en relación con la falta de garantía de suministro, la falta de garantía de este tipo de bien básico, pues establecer los mecanismos para que eso no vuelva a suceder y que además tenga carácter universal. Promover mecanismos de transparencia y participación pública en el sector, no de una manera únicamente anecdótica, sino en todo el proceso y también relacionados con la actividad económica. Luego también, si tenéis interés, esto lo podemos extender, explicar más concretamente. Impedir a nivel público la financiarización de este tipo de empresas que prestan un servicio que debería considerarse público, aunque a partir de esa liberalización de esa ley del 97 y reiterada por la nueva ley de 2013, deja de ser un servicio público. Y en definitiva, para evitar en general prácticamente todos los problemas derivados de esto, la relocalización de toda la cadena de suministro energético con un reparto equilibrado de las cargas, que al fin y al cabo es uno de los elementos motores del interés en realizar este estudio. Creo que con esto acabo. Es que ricasco por vuestra atención. Al final no sé cuánto me ha hablado, pero hasta el final del tiempo que tengamos asignado, pues estoy a vuestra disposición para dudas, sugerencias o profundizar alguno de los temas que ha comentado. Es que ricasco.